Muy buenas, compañera, muy buenas, compañero. Cuando tenía 14 o 15 años, no me acuerdo exactamente, nos dio por venir un día a un amigo y a mí a este lugar tan insólito, tan precioso, que se llama Lago de Carucedo, en busca de esos peces tan enormes, quizás una de esas especies más grandes que puede capturar un pescador de agua dulce, que es la carpa. Desde luego la más grande que se puede capturar en esta zona donde yo nací, en la frontera entre Galicia y Castilla y León. Así que decidimos aventurarnos sin tener muchos conocimientos previos. Y bueno, los resultados eran bastante aleatorios en general, pero vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de saber lo que es sentir pues estos bicharracos que son las carpas tan grandes del otro lado de la caña. Si existe un ejemplo en el que eso de la suerte del principiante cobra un sentido absoluto, es en esa situación, la primera, y que nunca más volví a repetir. Y es que ese día sacamos varias carpas, pero la primera, es decir, la primera carpa que tuve del otro lado de la caña en mi vida, como os digo, con 14, 15 años, fue una carpa de nada más y nada menos que 96 centímetros de largo y 15 kilos de peso. Una burrada, una lucha épica, una lucha increíble. Creo que fueron como 45, 50 minutos. Tuvimos que colaborar entre los dos compañeros. Y bueno, todo eso sumarle, pues como digo, mi falta de técnica, mi falta de soltura de pescar en general, de pescar estos bichos tan grandes en particular y sobre todo de cómo trabajar esos semejantes ejemplares. Creo que estaréis de acuerdo conmigo que no le puede pasar nada peor a un pescador para engancharse que el primer día pues saque un ejemplar, sea de la especie que sea, pero que saque un ejemplar de un tamaño excepcional, como fue ese caso. Por lo tanto, me quedé absolutamente enamorado, maravillado de esta modalidad de pesca, y los siguientes años sí que ya me especialicé. De aquellas, pues, aunque había internet en mi casa, no había internet, y fue todo, pues, buscando, preguntando en tiendas de pesca y demás, y poquito a poquito pues fui aprendiendo, fui depurando las técnicas, los montajes. Aquella carpa la pesqué a fondo, posteriormente aprendí a fondo con maíz, perdón. Posteriormente aprendí pues a pescarlas a fondo con montajes mucho más complejos, más efectivos, e incluso pues a pescarlas a boya, con boyas a la inglesa, que es una pesca brutal, divertidísima. Pero bueno, han pasado ya muchos años. Hablo de cuando tenía 14 o 15, ahora mismo tengo 35, ya llovió, ¿no? Xa choveu, como decimos aquí. Y bueno, ya sabéis que desde más o menos los 20 años me he centrado en la pesca del sargo, me he especializado en ella. Y pues yo creo que hace pues unos 15 años que no saco una carpa. Por lo tanto, yo estoy muy emocionado, estoy recordando o reviviendo, mejor dicho, unas emociones muy especiales. Y como la ocasión es especial, también quería pescarlas de una forma especial. Es que bueno, evidentemente sabéis que esto es la ruta del sargo, sabéis que está centrada en la pesca del sargo, aunque a veces pues abramos el abanico un poquito hacia otro tipo de pescas, pero se me ha ocurrido, a modo de reto, a modo de desafío, intentar pescar al menos una carpa con un equipo de sargo, con caña de sargo, con carrete de sargo, con calibres prácticamente de sargo. Os voy a enseñar. Mirad qué sitio tan precioso, ¿eh? Bueno, pues me he traído la caña Labarros Versatil Pro de 5 metros, a la cual le he montado el carrete Shimano Zaragoza 6000. Y por aquí tengo, pues bueno, ya sabéis, quizás la caña que más he utilizado en toda la ruta del sargo, porque es con la que más a gusto me siento quizás, que es la Kalikunan Nightfall de 6 metros. Y le he puesto el nuevo carrete Okuma Azores 5500. Un carrete que me ha encantado, me lo han recomendado y por lo tanto vamos a probarlo a conciencia. Es un carrete que se ve tremendamente robusto,
se ve muy potente y dije, bueno, pues un carrete de sargo, vamos a ponerlo al límite con peces de muchos kilos, con peces muy potentes como son las carpas y vamos a ver si conseguimos trabajar, primero si conseguimos que nos pique alguna carpa, porque hace 15 años que no las pesco, a ver si sigo teniendo el mojo carpero y después pues vamos a ver si conseguimos sacarlo con estos equipos, que va a ser pues un auténtico desafío con estos equipos tan blanditos para esta pesca. Además, no solo estoy pescando con los equipos de sargo, quería también intentar pescar la carpa de una forma que nunca lo había hecho, que es al plomín, con uno de los montajes más habituales que utilizo para la pesca del sargo, a plomín. Estoy seguro de que va a funcionar, estoy seguro de que haciendo bien el resto de cosas, lo que es el montaje para el sargo, que suelo utilizar habitualmente al plomín, nos va a funcionar para la carpa. Así que vamos armados con el mismo equipo que utilizaríamos para el sargo. Solamente cambiaremos el cebo, que las vamos a pescar con maíz dulce. Es el cebo con el que yo empecé a pescar carpas, es un gran cebo, aunque luego, pues bueno, ya a medida que me fui apijotando y me fui informando y me fui haciendo pues un poco más, entre comillas, entendido de esta pesca, pues me metí en todo ese mundo de los boiles y demás. Pero vamos a lo básico, un montaje al plomín, con un plomito, un anzuelo y maíz dulce. Por otro lado también, para no tener un disgusto y que me parta una de las cañas, que es muy probable con estos semejantes bichos, vamos a hacerlo todavía más difícil, que es trabajarlo con un hilo fino, con un hilo considerablemente fino. Le he puesto en el terminal un fluorocarbono del 0,35. Un fluorocarbono que, bueno, de dudosa calidad. Imagino esto lo compré en una ferretería en El Hierro por, mirad, 5 euros, 5,10. Así que, bueno, vamos a tener que trabajar bien los peces, tener mucho tacto y rezar un poquito. Venga, vamos allá. Se está metiendo para ahí, justo lo que temía.
Mirad qué bicho más guapo, ¿eh? Cerca de 57, 58 centímetros. Qué chulada, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau, guau, 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 guau! Esto es grande, ¿eh? Esto es muy grande. Pesa, ¿eh? Se va otra vez para allí. Como se mete ahí detrás, la pierdo fijo. Vamos a tener que forzar. Vamos a tener que forzarle. ¡Wow! Vaya bicharraco, ya la veo. Vaya bicharraco. No te metas ahí, no te metas ahí. ¡Oh! Mierda, 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 mierda. Que se mete las ramas. Ven para aquí. Ven para aquí. Ven para aquí. Ven para aquí. ¡Guau! Eso son 6 kilos tranquilamente, 6-7 kilos, si no más. Más, 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 más. Vale.
cómo tira. No te vayas por ahí. Venga, venga, venga. Vaya bicharraco. Vaya bicharraco. Vaya bicharraco. Muy bien el equipo de Sargo, Carajo. ¿Cómo lo aguanta? Muy bien. Muy bien. Venga. Vamos allá. Oh. Aquí, aquí. No está. No está, no está. Pensé que estaba cansada, pero no. Hay que aguantarla un poquito más. Sin prisas. Estamos armando muy fino. Llevamos un equipo de Sargo. Estamos pescando dinosaurios. Y llevamos un 35. Así que aquí forzar hasta un límite. No tenemos prisa. Y si la perdemos, pues bueno, ya la hemos disfrutado. Mirad qué pelea más guapa nos está dando, ¿Cómo no va a enganchar esta pesca? Qué pasada. Vamos a intentarlo. ¡Ostras! Vamos a intentarlo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Es que no sé, yo creo que ni me cabe. Ni va a entrar. ¡Oh! Maldita sea. Maldita sea. Está medio fastidiado. Joder. Aparte, me acabo de echar crema solar, me resbala la mano. Y la sacadera está medio jodida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar que tenemos una caña telescópica.
6 metros es muy complicado para esto. Vamos a aprovechar que tenemos una caña telescópica y vamos a hacer un par de tramos. Vamos a ver si así. A ver si así conseguimos. Es que no va a entrar aquí, no va a entrar la sacadera. Es muy grande. Bastante más grande que la sacadera. Ahí estamos. Esto pesa 9-10 kilos por lo menos. ¡Qué animalada! ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! Me ha doblado. Mirad el palo de la sacadera. Lo ha doblado. ¡Ayuda! ¡Dios! ...84 centímetros. Estos son 9-10 kilos por lo menos. ¡Wow! ¡Qué burrada! ¡Qué animalada! Bueno, mirad cómo se pira toda leche. ¡Oh, qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Increíble! ¡Wow! Bueno, son las 11 de la mañana, estamos ya a pleno solaco, estos días que estamos rozando, incluso pasando temperaturas de 40 grados. Bueno, las dos carpas que nos han picado, las dos carpas que hemos sacado, nos han picado aquí en la orilla. Estaba apostando por una pesca muy pegadito a la orilla, engodando, os voy a enseñar. Estaba engodando con unas pelotas que hago mezclando. Esto lleva patata cocida, lleva restos de café, restos de pan duro que había en casa de mis padres y azúcar. Todo ahí machacado, y cada vez que voy a lanzar, pues nada, hago una pelota y la lanzo. Como no llego muy lejos, pues engodamos cerca de la orilla y pescamos, colocamos las dos cañas, sus cebos, cerca de la orilla. Entonces, viendo que ya llevamos un ratito sin picadas, vamos a cambiar un poquito la estrategia, pasar del engodo y vamos a intentar lanzar el plomín lo más lejos que lleguemos para llegar, pues eso, a zonas de un poquito más profundidad. Esto es bastante habitual. Normalmente la carpa se acerca, es mucho más fácil de cogerla cerca de la orilla al amanecer o al atardecer, y luego a medida que va avanzando el día, que va apretando el sol, las solemos encontrar en zonas más profundas. Entonces, bueno, vamos a dejar de pescar con las cañas juntas, ahora vamos a lanzar con las dos al máximo que nos dé el plomín y las vamos ya a abrir un poquito. En vez de ya posicionar los cebos juntos, vamos a intentar abarcar más espacio, a ver si así encontramos alguna más. Buah, directa a los juncos, cruzada con la otra caña.
A ver cómo salimos de este. ¡Oh! Rompió. Rompió. No, se soltó. Se soltó. Bueno. Qué pena, ¿eh? Qué pena. La verdad es que pocas carpas se me han soltado a lo largo de mi vida. Me han roto muchísimas, se me han metido entre las ramas, que suele ser una de las formas más habituales de perderlas. Pero lo que es soltarse como hizo esta, pegando ahí un coletazo, la verdad es que pocas. Pero bueno, la hemos disfrutado. Era buena, ¿eh? Era buena. Era un tamaño intermedio entre la primera y la segunda. Yo calculo que mínimo 5 kilos, 5 o 6 kilos sí que los pesaba. Aquí hay buenos bichos, muy buenos bichos. He pescado carpas en bastantes lugares a lo largo de mi vida y la verdad es que este lugar es uno de los que el promedio es el más alto, sin duda, el más alto de cuántos lugares he estado pescando carpas. Estaba pensando ya marcharme, son las 12:30 del mediodía, 12:30 pasadas, hace un calor sofocante, es una burrada del calor. Y veía que no había actividad, la verdad, pero bueno, creo que con este punch de motivación me voy a quedar un poquito más. No mucho más porque ya os digo, es bastante desagradable estar a 40 grados que estaremos más o menos. Así que bueno, venga, a ver si aprovechamos la racha y tenemos la oportunidad de verle la cara a una más, y si no, pues bueno, yo creo que ya hemos cumplido por hoy. Está muy bien. ¿Ves? Enana. No, esto es que nunca me había pasado. Sí que está clavado, sí. Qué raro. Pequeñita. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Mierda! Es una tortuga. ¡Oh! Joder. ¡Mierda! Pobrecilla. Que viene agonizando. Joder. Viene tragada la pobre. Viene tragada. Bien tragada. Nada, solo podemos cortar. Venga, tío. Cago en la leche. Qué putada, qué putada. Con razón era una picada rara. Joder. Primera vez en mi vida que saco una tortuga. Me cago en la leche. No había nada que hacer. Estaba súper tragado el anzuelo. Entonces nada, cortar el hilo cerca de la boca. Y bueno, a ver, con la esperanza de que se le oxide pronto y a ver si consigue sobrevivir, lo echa. A ver, a ver, a ver. Qué lástima. Otra cosa no se puede hacer.
Se va para allá, se va para allá. Vente para aquí. Bueno, hay que empezar a forzarlo un poco. Uf, esta sí que se mete ahí atrás. Mierda, 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 mierda. Me cago en la leche. En las ramas. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bicharraco. Enorme. Bicharraco enorme. Bicharraco enorme. No es tan grande como la segunda que sacamos, pero bicharraco enorme. No hagáis esto en casa, que os podéis cargar la caña, ¿eh? Hacedlo con mucha delicadeza. Es un bicho muy grande, una caña que es para sargos, que se está portando excepcionalmente bien, pero no es para hacer esto, así que máxima delicadeza, máxima delicadeza. Se me queda pequeño. Mierda. Se me queda pequeño. Se me queda pequeña la sacadera. Buah. Buah, 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 buah. Mierda. Se enganchó con el anzuelo. Como un piercing, es otra vez de ella.
Mira, pasó toda la línea a través de ella. ...78 centímetros... ...78 centímetros... ...vaya animalada... ...vaya bicharracos... ...78 centímetros de carpa... ...burrada, ni más ni menos... ...venga, no te hago sufrir más... Ahí se va. Toma ya. Bueno, pues vamos ya de recogida, que no hay quien soporte este bochorno, este calor. La verdad es que me voy súper contento. Hacía 15 años, 15, 16, 14, por ahí más o menos, sobre 15 años, que no pescaba una carpa, que no iba a pescar carpas, y haber vuelto a este lugar tan maravilloso, haber vuelto con el reto de pescarlo con equipo para sargos, con unos equipos que están hechos realmente para pescar peces de pues máximo 2 kilos y poco, y ver cómo vamos semejantes dinosaurios poniendo a prueba estos equipos y cómo los equipos realmente han aguantado estoicamente. Estoy muy sorprendido porque estuve casi toda la jornada pescando con las dos cañas juntas, colocando los montajes exactamente el mismo montaje, en cuestión de 1 metro, 2 metros, 3 metros como mucho de distancia el uno del otro, y me han picado todo el rato a la Calicuna Nightfall con el Okuma Azores 5500. No tuve ni una picada en el otro equipo, fue algo totalmente curioso, pero bueno, en parte también me alegro porque la Nightfall es un poquito más potente que la Barros Versatile Pro. Y sobre todo porque quería, bueno, tengo este nuevo carrete de prueba, el Okuma Azores 5500, y quería ponerlo al auténtico límite, y bueno, fantástico. La verdad es que de momento las sensaciones son brutales. Realmente lo que marca la diferencia entre un carrete y otro cuando luchamos con peces de muchos kilos, con peces muy grandes, es el freno, su suavidad, el que tenga una respuesta suave, que tenga una respuesta progresiva, y ha sido una gozada pelear estos peces tan grandes con hilo fino, con un 35, que es un hilo muy fino para peces de este tamaño, con cañas, pues lo mismo, con cañas para peces mucho más pequeños, y cómo el carrete ha hecho su trabajo de forma excepcional. Así que bueno, de momento encantadísimo con él. Por otro lado, me acabo de dar cuenta de que me olvidé de comentaros al principio del vídeo que estoy aquí porque bueno, estoy de visita familiar y aún encima mis padres están los dos con COVID, especialmente mi padre está pues bastante fastidiado, y bueno, no me quiero alejar mucho, estoy prácticamente al lado de casa. Puedo estar en casa ante cualquier emergencia muy rápido, y bueno, espero que se pongan buenos muy pronto, y bueno, espero en unos días estar ya en la costa grabando vídeos. Imagino que este vídeo pues lo meteré un poco por medio después de algún vídeo de sargos ya, pero bueno, al final estamos a finales de julio y es la primera jornada de pesca que hago, es la primera jornada de pesca que grabo, y bueno, aunque sé que prácticamente todos estáis aquí por el sargo, espero que os haya gustado el experimento, y también pues que os pique un poquito la curiosidad por otras modalidades, y que bueno, lo bonito es estar ahí, es estar en la naturaleza, desarrollar cada día un poquito más ese arte de engañar al pez, sea el pez que sea. Nada más, si te ha gustado déjame un like, coméntame lo que quieras, que sabes que eso me ayuda muchísimo el canal.
No olvides suscribirte si todavía no estás suscrito para no perderte mis vídeos semanales sobre esta aventura de pesca, y puedes seguirme también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como La Ruta del Sargo. Un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!